Bienvenidos a otro video más. En este video les quiero hablar sobre el tema de la exposición, la terapia de exposición, para qué sirve y en qué nos puede ayudar. Muchísimas personas que sufren, por ejemplo, de ansiedad social, que justamente conlleva una gran exposición, porque cuando nos exponemos es cuando más empeoramos. Otras personas capaz tienen síntomas de desrealización o despersonalización, como ya vengo hablando en videos anteriores y siempre lo menciono porque no está muy documentado, lamentablemente. Si bien en otras partes del mundo está muy documentado, en todo lo que es el habla hispana, por lo que yo veo y estuve analizando hace ya bastante tiempo, no está tan documentado el tema de estos síntomas de disociación, de irrealidad, esta sensación de percibir la realidad con una percepción como cambiada de lo que uno está acostumbrado de lo habitual. Entonces suele pasar que muchas personas que están en trastorno de ansiedad tienen miedo de estar teniendo algo mucho más grave, ya que el síntoma, como siempre digo, es tan aterrador, tan feo y hace pensar que uno está loco. Se suele confundir y uno empieza a buscar en internet o inclusive hasta le pueden dar un mal diagnóstico. Un psiquiatra que capaz no tiene muy claro el tema puede pensar que la persona es psicótica, que tiene esquizofrenia o que está en camino a eso, y en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por un lado es totalmente algo neurótico, neurosis, y por otro lado es psicosis. Así que para aclarar, que en realidad aparte de este video son dos cosas completamente diferentes, que igual esto lo explico en mi video de la desrealización y la despersonalización, pero lo vuelvo a repetir por las dudas para dejar tranquilos a aquellos que estén mirando estos videos, que voy a ir subiendo más seguido, que se queden tranquilos, que no son esquizofrénicos, que no están locos. Obviamente siempre hagan su consulta, vayan a un profesional, tienen que ser diagnosticados, bueno, háganlo, pero como les digo, inclusive hay psiquiatras, hay un montón de casos que personas neuróticas con estados muy fuertes de ansiedad que tienen estos síntomas son diagnosticados como psicóticos, y en realidad no es así, es un error gravísimo. Entonces está bueno el difundir este tipo de cosas y hacerles entender a las personas estas que no estamos hablando de psicosis, sino que estamos hablando de neurosis, y es una persona que simplemente tiene mucha ansiedad y le sale por el lado de la desrealización o la despersonalización, con estos síntomas de irrealidad sobre el exterior o de no sentirse persona o no reconocerse a sí mismo. Se ve al espejo y es como que sabe que es él, pero no se termina de reconocer. Y bueno, todas estas cuestiones que ya he hablado. No está de más repetirlo de vez en cuando y que queden las cosas lo más claras posibles. Volviendo al tema, la terapia de exposición sirve muchísimo para lo que sería fobia social, repito nuevamente, desrealización, despersonalización. ¿Por qué? Porque generalmente estas cosas empeoran cuando salimos afuera o salimos a hacer lo que tenemos que hacer. Esa cosa que tanto miedo nos da, que la vez pasada nos aterrorizó y quedamos muy mal. Bueno, justamente la terapia de exposición es enfrentar todo esto y hacerlo aunque no nos guste y aunque sabemos que podemos sentirnos mal. En todo esto influye todo el tema de la flexibilidad, influye muchísimo el tema de el adaptarse a que no siempre va a salir todo como nosotros queremos, no siempre va a poder estar todo controlado como nosotros pensamos o todo estructurado de la forma en la que nosotros queremos, y trabajar en esto la flexibilidad y literalmente enfrentar todo este tipo de fobias, de miedos irracionales, o miedos por cosas anteriores que nos pasaron en las cuales la pasamos muy mal. Es fundamental que nos expongamos ante eso que nos da miedo y no nos alejemos cada vez más. Cuanto más nos alejamos de ese problema o de ese entorno que no nos gusta, más se va a amplificar el problema y se va pateando a lo largo de los años. Hay que aclarar un par de cosas. Cuando nosotros decimos lo del tema de la terapia de exposición, no es lo mismo para todos, si bien en sí el concepto en común es sí, exponete a lo que no te gusta, exponete a las situaciones y empezá a entrenar la mente de manera correcta para hacerle saber que está todo bien, que no va a pasar nada, que solo tenés pensamientos irracionales y que tenés miedo, y que eso amplifica más tu fobia y tu miedo. Por ende, cada vez tenés más fobia social, cada vez tenés más miedo, cada vez tenés más, no sé, desrealización o pánico o lo que sea. En realidad esto aplica para todo el tema de la exposición, para todo tipo de fobias y miedos. No es igual para todos. Así que esto, atención acá por favor, que es lo que quiero aclarar, no es lo mismo para todos.
¿A qué voy con esto de que no es lo mismo para todos? Bueno, a ver, primero, número uno, como siempre digo, tienen que ir a un terapeuta, tienen que hacerse analizar, tienen que tener capaz una segunda opinión de otra persona, si mucho no les cerró la primera, y hay que analizar bien de cerca cuál es el problema que está teniendo la persona y qué podemos hacer realmente con esta terapia de exposición. Si puede ser algo medianamente leve, si puede ser algo moderado o algo bastante agresivo, en el que el terapeuta se da cuenta y dice, bueno, esta persona realmente sí tiene las herramientas y tiene la fuerza de voluntad como para poder enfrentarse a esto sin tener mayores dificultades. ¿Por qué digo esto? Suele pasar muchísimo que muchas personas que ya están tan mal con el tema simplemente no pueden controlar los síntomas. Y es una realidad, muchas veces por más que pongamos toda la voluntad del mundo, todo el esfuerzo, a veces no alcanza. Y es una realidad, y muchas personas te dicen, no, sí, tenés que enfrentarlo y andá, y dale para adelante. Y como vuelvo a repetir, toda esta energía masculina, arrolladora, arrasadora, en la que muchos terapeutas proponen inmediatamente y no analizan a fondo el caso de la persona, es complicado. Si bien en general sirve para todos, por supuesto, en muchos casos una persona que está muy mal, que tiene muchísimos síntomas, que no se está pudiendo controlar de ninguna forma, si va constantemente y se expone, y se expone, y se expone a esto que le hace mal, va a quedarse en ese bucle constantemente, no va a mejorar. O va a mejorar, no sé, después de muchísimo tiempo, pero a veces no es el camino. Por eso digo que para cada persona sirve la terapia, pero hay que ver cómo encararla, eso es lo que voy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente repito, tenemos que agarrar, ir al terapeuta, psicólogo, psiquiatra, si ya es un caso en el que tenemos demasiados síntomas. Siempre creo yo por experiencia propia que hay que tratar de evitar lo máximo posible consumir psicofármacos, porque a veces nos terminan llevando a un lugar peor, más si no trabajamos la mente. La clásica de nos tomamos la pastillita y seguimos nuestra vida normal y acá nada pasó y bueno, el problema de raíz quedó ahí y después pateamos la pelota para adelante. Creo que es muy importante tener una evaluación de un profesional y ver qué es lo que nos dice. A partir de ahí, si vemos que nos dan como rienda suelta, como digo, vamos a una terapia cognitivo-conductual y nos dicen, sí, mira, podés ir a hacer esto, si tenés miedo andá y enfrentalo igual, bueno, ahí ya tenemos la pauta de que somos capaces de poder hacerlo, aunque en realidad siempre somos capaces, pero vuelvo a repetir, si nos exponemos continuamente, estamos completamente llenos de síntomas todo el tiempo, y hay una gran diferencia. Una cosa es tener un poco de síntomas, que si bien nos podemos sentir horrible, nos podemos sentir muy mal y estar muy descompensados, otra cosa es estar ya completamente perdidos, tener tal fobia, tal síntomas tan fuertes que por más que nos expongamos no estamos solucionando nada, o sea, no estamos sacando el miedo, lo estamos amplificando aún más. Entonces, en esos casos primero hay que analizar más a fondo, repito, qué es lo que está pasando en la persona, por qué tiene tanto miedo, por qué hay tantos síntomas, si es necesario acompañarlo con medicación para que paulatinamente, en conjunto a trabajar la mente, entrenar la mente con pensamientos positivos, empezar a reemplazar esos pensamientos negativos por positivos, nos va a ayudar la medicación para poder salir y enfrentar eso. Y después de a poco ir retirando la medicación, dependiendo de la indicación que nos vaya dando el profesional, y ahí sí vamos haciendo ese crecimiento. ¿Por qué? Porque es necesario muchas veces salir de ese bucle tan intenso de síntomas, que hay gente que tiene síntomas las 24 horas del día, no tiene descanso alguno. Entonces imagínense que en ese estado es muy difícil enfrentar esto. Así que la idea es, si necesitamos medicación, la tomamos, pero no dejamos de trabajar nunca la parte psicológica. Siempre, por favor, trabajen, no dejen de lado. No crean que por una pastillita se les va a sanar la vida y van a solucionar todo y va a estar todo fácil y sencillo, porque no es así, créanme, van a patear el problema para adelante. Así que, atención, nuevamente como digo, si ustedes ven que no son capaces de ninguna manera y lo intentan y no pueden, hagan una consulta o una interconsulta con otro profesional y se van a dar cuenta si están bien encaminados o no. Repito, no es lo mismo para absolutamente todas las personas. En el caso de que nos sintamos capaces y lo podamos hacer, vamos a ir paulatinamente enfrentando este tipo de cosas, enfrentando por más mal que nos sintamos. Si sabemos que tenemos la capacidad y lo podemos hacer y al menos lo hicimos una vez y salió medianamente bien o bien en el mejor de los casos, nos vamos a ir exponiendo a estas cosas que no nos gustan. Por más que no nos gusten y no la queramos hacer y siempre preferimos bueno, no, mejor me quedo tranquilo en mi casa, no, bueno, mejor hay mucha gente acá, no lo enfrento.
la fobia empieza a hacerse cada vez más grande. ¿Por qué? Porque la alimentamos. Le damos de alguna manera la razón y le decimos a nuestra mente, ah, sí, es verdad, mi mente me está avisando que estando en ese grupo grande o mediano o lo que sea de personas, hay un cierto peligro, yo percibo un peligro, me siento observado, me siento como tal vez un poco paranoico, me siento muy observado, me empiezo a poner rojo, me empiezan a sudar las manos, empiezo a temblar, me trabo cuando hablo, me pongo muy nervioso y no, mejor, como me pasa eso siempre, mejor no juntarme más y quedarme lo más solo posible o lo más aislado porque así estoy cómodo y así estoy tranquilo. El problema de tomar esta actitud de retirada, de huida justamente y no volver a exponerse es darle la razón, como digo, a la mente y decirle, ah, sí, mira, tenías razón, es verdad, claro, había una amenaza, entonces voy a hacerte caso y no voy a juntarme más en grupo, ni voy a ir a lugares donde hay mucha gente, ni nada. Lo único que hacemos al realizar este tipo de práctica propia, automática, negativa, que generamos en nuestra mente es darle la razón, como digo, a la mente y amplificar aún más la fobia y el miedo. Y a la primera de cambio que tengamos una exposición así, por cuestiones de la vida, estamos muy mal. Muchas veces puede pasar que capaz antes en lugares muy grandes con mucha gente, simplemente ahí es donde nos pasaba esto de la fobia social, que nos teníamos que ir, que nos sentíamos mal. Cuanto más nos escapamos de esa situación, empieza a pasar que cada vez se va agrandando más el problema y ya ahora no es solo en lugares gigantes en donde hay muchísima gente, sino que ahora es en lugares medianos en donde hay un grupo pequeño capaz de personas que ya, capaz una reunión familiar o una reunión de amigos donde hay, no sé, 10 personas como mucho, ya la fobia aparece más intensamente que antes, hasta que llega a tal punto que directamente nos quedamos solos en nuestra casa y no queremos ver a nadie. Entonces, vuelvo a repetir, si uno se está constantemente retirando, está en posición de huida ante estas situaciones, la fobia, los miedos, las inseguridades y la frustración que va generando esto se va amplificando. Entonces, la idea de esto, atención, es hacerlo correctamente. Correctamente significa enfrentar, exponernos a lo que no nos gusta, aunque tengamos síntomas, aunque nos sintamos mal, aunque estemos mal, vamos a estar focalizados en que podemos hacerlo y que paulatinamente esto va a mejorar cuando tenga que mejorar. Acuérdense de no apurarse y de no querer desesperadamente que esto desaparezca. Lo mismo que hablaba con los ataques de pánico, cuando uno más rápido quiere que desaparezcan, más intensamente van a estar y más en el tiempo van a durar. La posición correcta, por así decirlo, la posición mental que deberíamos adoptar ante esta situación de exposición, de terapia de exposición, ante estímulos externos que no nos gustan, es no solo ir y decir, bueno, voy y me enfrento y sufro porque tengo que sufrir y porque así voy a estar mejor, no, sino que focalizarse mentalmente y positivamente en que tenemos que hacer esto de esta manera para hacerle entender a nuestra mente que todo está bien, que no pasa nada, que simplemente tenemos que enfrentarnos a eso porque le tenemos miedo y porque antes la pasamos mal, y si seguimos escapando de eso va a ser cada vez peor y cada vez vamos a estar más alejados y aislados socialmente, ¿no? Muchas personas toman la postura de no, pero sí, yo prefiero estar solo. Está perfecto estar solo, la soledad es muy importante en la vida. Yo considero que muchas veces he sacado grandes cosas de estar solo, completamente solo. Me refiero a no estar ni con amigos todo el tiempo, ni en pareja. Yo he estado muchísimos años en pareja y cuando me di cuenta de que estaba solo durante más de un año entero, solo pero solo de verdad, con nadie, empecé a observar muchísimas cosas de mí que en pareja no las observaba. Entonces, sí, la soledad también es importante. No es tampoco sano el estar constantemente con gente alrededor. Al menos esa es mi opinión. Pero tampoco es sano estar constantemente aislándonos, quedándonos solos en nuestra casa, no saliendo, y menos aún por miedo. Por decir, no, me va a pasar esto, voy a tener miedo, me va a agarrar esto, me voy a poner rojo, me voy a poner nervioso, me voy a trabar al hablar, me van a ver como un estúpido, voy a quedar como un tonto, etc. Todas esas cosas que, además de generar este miedo, generan frustración, empiezan a generar angustia y muchas veces estas cosas terminan desencadenando en otras un poco más complicadas, ¿no? Entonces, en resumen, a lo que quiero ir con esto es que el enfoque que tienen que tomar cuando hacen una terapia de exposición es con una mentalidad siempre positiva. Por más que se sientan mal, decir, bueno, yo voy a enfrentar esto, yo sé que lo que estoy haciendo está bien, tenés objetivo fijo en la mente, y todos esos pensamientos negativos de miedo e inseguridades que aparezcan en el momento, por ejemplo, nos juntamos en una reunión
y uno empieza a ponerse rojo y ya empieza a pensar, uy, me van a ver como un idiota porque estoy nervioso y tengo... Bueno, no importa, uno tiene que ponerse fijo en la mente que esto es para uno mismo, es para nuestro bien y hay que hacerlo igual. Cuanto más lo hagamos, mejor vamos a ir estando, en el caso de que realmente podamos enfrentarlo. De a poquito se van a ir dando cuenta, cada persona, como digo, es un mundo y todos tienen su tiempo y su proceso, se van a ir dando cuenta que van a ir mejorando. Y ahora eso de que esos grupitos chiquitos ya no lo podían ni siquiera ver, no podían enfrentarlo, ahora de golpe se dan cuenta que están más cómodos, están más tranquilos y lo pueden enfrentar. Con el pasar del tiempo, capaz pueden ser un par de semanas, un par de meses, puede llegar a tardar años en algunos casos, uno nunca sabe. Capaz pasamos de estar completamente aislados a ya poder ir a lugares o reuniones enormes hasta terminar dando conferencias con cientos de personas adelante, uno nunca sabe, hay muchas personas, yo he visto casos que dan conferencias hoy en día con mucha gente adelante, mucha gente que los ve, que antes tenían fobia social, que directamente les agarraba ataques de pánico hablando en persona, en público, con grupos hasta pequeños, entonces como les digo, se puede realmente superar este tipo de fobias y miedos y hay que enfocarlo de la manera correcta, no hay que simplemente ir arrasando con el problema, intentando desesperadamente que se vaya, porque muchas veces podemos terminar peor. Nuevamente vuelvo a repetir, como siempre digo, más allá de esto de las terapias cognitivo-conductuales, que uno va enfrente al problema, siempre tenemos que ver la raíz del porqué. Muchas veces las raíces no son tan profundas, no es tampoco cuestión de buscarle el pelo al huevo a todo, porque creo yo que debe haber personas que creen que yo siempre estoy como queriendo buscar el trasfondo de todo de una manera súper profunda. No, la verdad es que no siempre es así, pero hay que entender que tenemos un inconsciente, un subconsciente, entonces todas estas cosas que van quedando desde la niñez, desde la infancia, cosas no resueltas, que capaz que no nos pasaron un montón de años y de golpe ahora nos sale tal fobia, nos aparece esto, nos aparece lo otro y no entendemos bien por qué. Creo yo que es de gran importancia revisar esa raíz del por qué vino esto, del por qué vino lo otro, porque si bien con la terapia cognitivo-conductual podemos enfrentar estos miedos y mejorar un montón, inclusive hay gente que no vuelve a tener este miedo, pasan muchísimas otras personas que en el momento lo enfrentan, capaz están bien durante un año y después vuelve el problema inclusive peor. ¿Por qué? Porque en realidad nunca solucionaron ese problema de raíz que tenían ahí en el inconsciente, dando vueltas de algo capaz de hace muchísimo tiempo atrás y todo esto que siempre explico, ¿no? Por eso lo trato de dejar aclarado, porque no quiero ser como esa gran mayoría de youtubers o coach o psicólogos inclusive, que solo se enfocan en la terapia cognitivo-conductual, en vamos a enfrentar esto y punto final y no hay otra solución, no hay otras opciones, es todo lo mismo para todos. Eso a mí mucho la verdad es que no me gusta. Por eso trato de hacer esta diferencia y siempre aconsejar desde mi punto de vista y mi experiencia que siempre busquen alternativas si ven que esto no les está funcionando. En este caso lo que estoy diciendo de la terapia cognitivo-conductual. Así que bueno, nada, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, compártanlo si les gusta, si les interesó la información, si les sirvió, si les ayudó, vayan dejando en los comentarios si en algún momento vieron este video y abajo les sirvió lo del tema de la exposición, que si bien se habla mucho y ustedes lo pueden encontrar en internet, lo buscan y van a ver un montón de terapeutas hablando de esto. Yo lo traté de hacer así resumidamente y en mi experiencia a mí me sirvió muchísimo el tema de la exposición, más que nada para los ataques de pánico. También para la fobia social, a veces yo tenía momentos en los que ni siquiera podía mirar a los ojos a la gente, me costaba muchísimo. Así que bueno, espero que estén lo mejor posible y nos vemos en la próxima. Hasta luego.